Bueno, tienen el tema, también vamos a hablar del enriquecimiento de Cristina Fernández de Kirchner a través de los años, vamos a hacer un análisis. Para eso tengo aquí conmigo en el estudio José Venegas, periodista argentino, bienvenido, gracias. Gracias, Félix. José, por estar con nosotros y vía Skype, hacemos contacto desde Argentina, nos acompaña Roberto Chachanowski, economista. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con usted. Estábamos hablando de esa creación de unas brigadas juveniles muy similares a lo que se hizo en Cuba. Específicamente en este caso es para denunciar a comerciantes. ¿Qué acogida ha tenido esto dentro de la población argentina y específicamente dentro de los jóvenes? Bueno, en general hubo, por lo que se vio en las redes sociales y demás, un fuerte repudio, ¿no? Hacen recordar también a las SA el hitlerismo, ¿no? O sea, grupos de choque que había en ese momento. A ver, el problema de Cristina Kirchner es que ella cree que los precios se están subiendo y en rigor lo que está pasando es que se está depreciando el peso. El Banco Central está emitiendo una tasa anual del 35%, ¿sí? O sea, emite pesos al 35% anual. Esto deprecia, le hace perder poder de compra al peso. Entonces van a salir a controlar algo que es incontrolable. Lo que tienen que hacer es controlar al Banco Central, no lo que pasa en los comercios, porque los comercios reflejan el efecto inflacionario que genera el Banco Central, ¿no? Claro, José, esto me recuerda, yo hablaba un poco, hacía un paralelismo con Cuba. En Cuba existían o existen los llamados Comités de Defensa de la Revolución, CDR. Ahora, ¿eso es peor todavía porque se está enseñando que a los jóvenes a delatar? Sí, de alguna manera, es un experimento muy conocido, ¿no? De incorporar a gente que no tiene ningún tipo de preparación y darle una especie de épica por la vigilancia del vecino y someter a la sociedad a una situación de miedo y de tensión, que está hecho en el contexto de, digamos, de una escalada de denuncias contra el propio gobierno que quieren tapar con este tipo de medidas. ¿Y esto, esa creación, esto es permanente? Bueno, no sabemos en realidad los detalles. Sabemos que van a utilizar militantes que no son funcionarios del Estado, muy jóvenes, que van a dedicarse a recorrer los comercios a vigilar. Lo que es muy probable que pase es que haya un rechazo muy grande, porque ya la población está muy enojada con el gobierno y además la intervención, digamos, de estos jóvenes que utiliza Cristina Kirchner para todo propósito es un elemento muy irritante, ¿no? Que es un poco el objetivo, alterar la tranquilidad de la población. Roberto, vamos ahora con otro tema, el tema del enriquecimiento. Hay toda una serie de acusaciones de corrupción, de dinero ilícito, inclusive se habla de una bóveda, quiero hablar de este tema, y muchas de esas acusaciones han salido del programa Periodismo para Todos, del periodista argentino Jorge Lanata. Se habla de una bóveda, el otro día en el programa hacíamos un comentario sobre esto, en la casa de la presidenta, con cabida para esconder hasta 3.000 millones de euros. Esa es la información que yo tengo. ¿Hay una descripción exacta y qué real puede ser esa acusación? Bueno, en rigor, los Kirchner hicieron, ya en el 2008 tuvieron que hacer una declaración jurada, o en el 2009, José por ahí se va a acordar mejor que yo, se hizo una especie de blanqueo de impositivo, o sea, un blanqueo es, a ver, revisemos todo y de aquí para adelante no hay más problemas con el ente recaudador. Y creo que cuando uno mira la declaración que presentaron los Kirchner para justificar ese aumento patrimonial, que era de el 1000% ahora, desde que llegaron al poder, ni siquiera se puede justificar lo que tienen en blanco, no sé si me explico. Es tan fuerte el aumento que tuvieron que poner tasas de interés que habían ganado que no existen en la Argentina. Ella dijo que era una abogada exitosa, pero ni eso justifica esa cantidad de dinero. Bueno, fíjese usted, en realidad ellos llegan a Santa Cruz en el año 77, se van de Buenos Aires en el año 76, se instalan en el sur en el 77 o 76, y en 1987... recién recibidos, ahí ya, en esos 10 años, ellos hacen la fortuna, supuestamente, porque Kirchner asume como intendente de Río Gallegos en 1987. De ahí en más fue gobernador y presidente, y ella, bueno, siempre fue diputada, senadora, etc. Es muy raro que profesionales recién recibidos, digamos, en los primeros 10 años de su vida, puedan generar tanta fortuna. Ahora, ¿cuál es el nivel de fortuna que tienen? Solo Dios sabe.
Pero por lo que pareciera ser, todo parece indicar que la cantidad de valijas que estaban yendo y viniendo, es más, hoy nos enteramos que, no sé si pudieron leerlo por los diarios de internet, había un avión que iba recorriendo las provincias levantando las valijas, ¿sí? Y terminaba después en el sur depositando el dinero. Entonces no sabemos realmente cuál es el monto, pero pueden ser varios miles de millones. José, hay dos nombres de los que voy a hablar. Quiero que me expliquen quién es y cuál es el grado de corrupción y qué vínculos tenía tanto con el desaparecido presidente Néstor Kirchner como con la actual presidenta Cristina. El caso de Lázaro Báez, por una parte, y el de Miriam Quiroga. Comenzamos con Lázaro. Bueno, Lázaro Báez es una pieza clave en el enriquecimiento del kirchnerismo porque era un empleado bancario cuando Néstor Kirchner llegó a la gobernación de Santa Cruz. Él lo rescata y lo pone a tratar los créditos incobrables del Banco de Santa Cruz. A partir de ahí hace una fortuna, crea una empresa constructora a la cual la provincia le asigna todas las obras. La mitad de las áreas petroleras de Santa Cruz están asignados a este ex empleado bancario que ahora es multimillonario. Y la hipótesis es que Lázaro Báez es directamente un testaferro de Néstor Kirchner. O sea, la fortuna de Lázaro Báez lo que esconde es la fortuna de Cristina y de Néstor Kirchner. Este dato que daba recién Roberto, que es este blanqueo fue del año 2009, ese crecimiento patrimonial del 1000% ocurre durante la presidencia tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, no es la fortuna anterior. O sea, en ese periodo la señora no ejerció de abogada, inclusive hay serias dudas en cuanto a que sea abogada. Pero el asunto es, ese es el crecimiento declarado por los propios Kirchner en sus años de presidencia. Ahora, el resto, lo que representa Lázaro Báez como un posible testaferro de Kirchner y otras empresas a las cuales se le asignan negocios del Estado de manera arbitraria, esa vendría a ser la fortuna que está en negro, que es la fortuna no declarada. Hay estimaciones de que puede llegar a los 10.000 millones de dólares. Yo creo que el sistema de corrupción del kirchnerismo va a ser estudiado en el futuro como un caso inédito. Nunca ha habido una corrupción a estos niveles industriales. No solamente creo en la Argentina, que tiene muchos antecedentes de corrupción, ni siquiera en Latinoamérica, ¿no? Quería preguntarle ahora a Roberto, hablábamos de Lázaro Báez, el otro nombre que dije, Miriam Quiroga. ¿Quién es Miriam Quiroga y cuál es el vínculo con los Kirchner y la corrupción? Miriam Quiroga, si yo mal no recuerdo, era la secretaria de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Sí, la secretaria. Sí, la secretaria. Es la que, bueno, cuenta cómo ella veía llevar bolsos de dinero desde un lugar a otro, de un ministerio a la Casa Rosada o a Olivos. Es más, ella comenta los casos de cuando estaban en el sur, cómo era que recibía el dinero Julio De Vido, que había que dejarlo en el baño. Pero que en un segundo quisiera recordar algo sobre algo, o agregar algo a lo que decía José Venegas. Acá, sí, le pido que sea breve porque se me está yendo el tiempo. Adelante. Muy breve. El jardinero de los Kirchner pasó a ser millonario. El empleado bancario pasó a ser millonario. Y el chofer de Kirchner, Rubio Lleva, pasó a ser millonario. Muchísimas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros en el programa. José, tengo que irme, pero ¿esto crees que va a llegar a los tribunales o se queda ahí? Bueno, los tribunales están muy cooptados por el kirchnerismo y ahora hay unas leyes que pretenden intervenir directamente en la justicia. Esto requiere una solución política, no tengo duda de eso. Vamos a la pausa. Al regreso, la oposición venezolana está amenazando con que necesita dólares. Tendremos toda la información al regreso.